Bueno, mi banda, espero que anden muy bien. Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando, como dice el título, del propósito. Y quiero contarles cómo conecté con él, de qué manera, qué cosas fui haciendo sin ser muy consciente de los pasos que iba dando, pero que poco a poco, mientras fui dando esos pasos, fui haciéndome cada vez más consciente de cuál era el camino. Y que por más que no lo tenía muy claro, cada vez empecé a entender más la importancia de escuchar esa voz que poco a poco me susurraba y que, bueno, ya le voy a contar más adelante un poco de cómo conecto con el propósito y qué es lo que hoy en día estoy haciendo y que realmente lo estoy disfrutando muchísimo. A veces el propósito creemos que está afuera. Hoy en día se habla mucho de buscar tu propósito porque todos tenemos un propósito. Y puede que eso te genere hasta incluso ansiedad de querer encontrarlo, sentirte menos por hoy en día quizá no haber conectado con él y hasta incluso estar comparándote con personas que ya tienen un poco más en claro qué es lo que le gusta, qué es lo que no y cuál es su camino de vida, o por lo menos hoy en día, porque el mundo, la vida es muy cambiante y no todo está en nuestro control y no todo a veces es tan claro como parece y muchas veces la vida viene a replantearnos un montón de cosas. Entonces está bueno también cuando uno viene haciendo algo dejar como una puertita abierta para la vida, digamos, para que ella misma nos presente lo que sea que necesitemos vivir, atravesar, para justamente seguir creciendo y cada vez alinearnos más a quiénes somos, a quién queremos ser, las cosas que queremos hacer en esta experiencia. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito más en profundidad con el video. La realidad es que yo a mis 16 años, yo jugué al fútbol desde los 3, 4 años hasta los 12. Después, bueno, por cuestiones de, en ese momento, no tener personalidad, no tomar la decisión de seguir jugando en otro cuadro, de un año para otro, banco, Joaquín, banquito, ya no sos más titular, y realmente me frustré mucho y decidí no continuar y abandonar. En todos esos años, hasta mis 16 años, los hábitos alimenticios que habían en mi casa, era lo que comía, engordé muchísimo, y hasta que llego a los 16, cuando yo a mis 16 años, esa voz interior me dice: Joaco, un cambio físico, necesitas un cambio físico. La escucho, tomo la decisión de empezar a hacerlo, y las primeras cosas que empiezo a hacer son cuidar mi alimentación dentro de lo que había en casa. Yo en ese momento con 16 años todavía no tenía mi propio dinero, aunque un tiempo después le voy a contar qué es lo que aconteció. Y bueno, empiezo a aflojarle un poquito a los fritos, no comer tanta harina, y me venía todos los días acá, me venía al Prado todos los días a caminar. Y esto, como cualquier proceso, chicos, nada de un día para el otro, todo lleva su proceso de transformación y la mayoría abandona, sea con un cambio físico, sea con cualquier resultado que quieras en tu vida, porque justamente no estás viendo los resultados y como no lo estás obteniendo ya, abandonás. Y el que pierde es el que abandona. Vos tenés que tener paciencia, constancia, perseverancia, y que poco a poco esos resultados se van a ir dando. Y empiezo a bajar de peso y tomo la decisión también de comenzar el gimnasio. Yo no tenía plata para pagármelo, y empiezo a los 16 también a repartir folletos en el barrio de una casa de comidas, y con ese dinero me pagaba el gimnasio. Y cada vez empecé obviamente, a sentirme mejor conmigo mismo, a tener más autoestima. Yo en cuarto de liceo, antes de generar mi cambio físico, sufrí mucho bullying, mi apodo era el gordo. Realmente estaba totalmente dormido y totalmente en automático, y realmente lo que fue el tema del fútbol fue un golpe fuerte. Y bueno, cada vez
empecé a cambiar más mi físico, a sentirme mejor conmigo mismo, a tener más confianza, empecé a hacer otros trabajos. Recuerdo también que después lavaba los baños del gimnasio, con eso también empecé a comprarme mi ropa, y poco a poco fui creciendo y fue despertando adentro mío muchas ganas de motivar e incentivar a las personas a que se animaran a hacer, sobre todo a conectar con esto que yo ya había generado en mí, que era cuidar mi alimentación y hacer actividad física. Que si estás viendo este video y no lo haces, es fundamental que puedas hacerlo. Hacerlo significa quererte a vos mismo, significa amor propio. Y quiero hacer como un paréntesis en el medio de este video para luego retomar de que hay muchísimas cosas que los seres humanos damos por sentado. Creemos que la vida es así, pero realmente hay mucho más que la vida tiene para darte y para presentarte, y no te estás dando cuenta de un montón de cosas que diste por sentado, que te las contaron, que te las dijeron, y que lo único que hiciste fue copiar y pegar, y son tus creencias que hoy en día tenés en tu vida, y que son creencias que realmente te están limitando, te están haciendo daño a tu salud, a tu mentalidad, a tu ser, y a lo que tu alma realmente quiere y vino a hacer en esta experiencia. Así que también te invito a que puedas empezar a ser consciente de qué es lo que te llevas a tu boca, y a que seas consciente de la importancia de la actividad física, de cuidarte, y entender también que es para vos, y que nadie va a venir a agarrar tu cuerpo y a darte comer a la boca, y nadie va a venir y te va a llevar a un gimnasio. Vos sos el único que puede tomar esa decisión. Volviendo a lo que veníamos comentando, genero ese cambio, y bueno, a mis 17 años sufro uno de los golpes más grandes de mi vida, que fue la muerte de mi abuela materna. Era como mi madre para mí, y estuve un año muerto en vida totalmente, hasta que vuelvo a resurgir luego de un año y empiezo nuevamente a hacer actividad física, vuelvo a cuidar mi alimentación. Realmente tuve un año fue un golpe muy fuerte, estuve incluso drogándome, hasta que, bueno, me levanto de esa caída, retomo las actividades, y se venía la etapa en la que socialmente tenemos que elegir una carrera. Yo venía conectando con lo que era la actividad física, la alimentación saludable y la motivación y la mentalidad, que era algo que siempre me gustó. Pero imagínense, 10 años atrás, coaching, mentorías, comunidades, no existía, al menos en Uruguay, y mucho menos en mi mente. Pero empezaba a sentir o a conectar con que un movimiento social iba a generar. Obviamente no encontraba una carrera en la que yo pudiera llevar adelante como esas 3 patas, y tomo la decisión de anotarme en el ISEF, que bueno, para quien no es de Uruguay o no lo sabe, es una carrera de educación física, para ser profesor de educación física, y en segundo punto, por si no quedaba, me anoté en la Facultad de Psicología. No quedo en el ISEF, voy a la Facultad de Psicología, termino dejando en el segundo año, que adquirí un montón de conceptos y un montón de aprendizaje en la facultad, que hoy en día, bueno, desde que salí y estuve en la facultad, empecé a aplicar en mi vida. Por contarles uno, el rol del estudiante, que es un concepto hermoso y que aplica para la vida misma de los seres humanos. El rol del estudiante es que el estudiante no solamente se quede con los conceptos y las herramientas que el centro educativo les da, sino que el estudiante sea protagonista y vaya a buscar nuevos conocimientos, indague y se interese por seguir informándose. Y esto es un concepto que aplica a la vida misma. Y engancho con esto que yo te contaba hoy. La mayoría de las personas escuchó, le contaron, vio esta supuesta realidad, la normalizó, la integró, son las creencias que hoy en día tiene, y se quedó en automático. No se interesó por ser protagonista e indagar, cuestionar, buscar más, pensar, che, pero esto realmente es la vida. La vida realmente es estudiar una carrera,
laburar 40, 50 años en el mismo trabajo, cuando en realidad yo sé que ese trabajo no me gusta, pero lo tolero, porque creo que es lo que me merezco, sin conectar y entender que en realidad me merezco muchísimo más. Y bueno, retomando, dejo la facultad y empiezo a emprender. Empiezo a hacer granola en casa, granola casera. Hasta ese momento estaba alineado, digamos, a mi propósito, lo que me gustaba, granola, algo saludable. Yo ya tenía muchos conocidos que se cuidaban con la alimentación y me empecé a ir muy bien. Empecé con 2.000 pesos uruguayos, 50 dólares, para que tengan una idea. Y me fue muy bien ya el primer mes. Me acuerdo que había vendido 10.000 pesos uruguayos, son más o menos 200 dólares, y 200, 250. Y luego tuve un desvío muy grande, en el que me olvidé del propósito y me fui detrás del dinero. Empecé a crecer económicamente, pero empecé a vender torta de manzana, torta de chocolate. Inconscientemente, sin darme cuenta, fui detrás de un crecimiento económico, pero descuidando el propósito que la vida, que Dios, que el universo me dio. Terminé en la feria con un puesto de panadería. Y bueno, quizá no tengas muy presente esto, o sí, pero la mayoría de la comida que tenemos como oferta a los seres humanos no la necesitamos. Y la realidad es que al menos yo, en lo personal, nada de lo que venga incluso de panadería realmente necesitamos comer. Pero bueno, los desvíos a veces son necesarios, uno aprende muchísimas cosas, pero ¿qué es lo más importante de esto? Y que quiero transmitírtelo para que puedas aplicarlo en tu camino. Yo nunca dejé de alimentar mi propósito. Sí hay una realidad que mi fuego interior por muchos momentos se apagó. Bajó su intensidad, pero nunca llegó a apagarse, porque nunca dejé de alimentarlo. Y eso es lo importante que quiero decirte hoy. Necesitas alimentar y no dejar de alimentar las cosas que te gustan. El propósito y las cosas que te gustan, ese fuego interior que vos adentro tenés, es como una relación de pareja. Vos necesitas alimentarlo día a día. Estar enamorado, tener una relación, no es ya la tengo y ya está, porque imagínate que vos tenés una pareja, la conocés y al principio, bueno, todo hermoso, te invita a comer, te valora, te dice cosas lindas, te da para adelante, te apoya en tus proyectos. Pasa un par de meses y es una persona totalmente diferente que deja de hacer todo lo que al principio hacía. Entonces, necesitas alimentar lo que te gusta, necesitas día a día alimentar ese fuego interior y no descuidar lo que te gusta, más allá de un propósito que quizá hoy en día no lo tengas definido, no hayas conectado con él. Pero ¿cómo fue que, si hacemos una lectura de lo primero que yo le vengo contando, cómo conecté con ese propósito? Empecé a escucharme, empecé a tomar decisiones y a dar pasos en la dirección de esa voz interior que me hablaba y se comunicaba conmigo. Pero ¿cuál es el problema y cuál es el desafío más grande? Que para tu mente son bolazos. Vos imaginate, por darte un ejemplo, vamos a dar mi ejemplo. La voz de mi alma viene: Joaquín, estás para un movimiento social. Vas a incentivar y a motivar a muchísima gente a que tome acción, a que cuide su alimentación, a que genere el cambio de hábitos. La mente: estás loco, no es para vos, se te van a reír, te vas a quedar solo. La mente constantemente te está tirando abajo todos tus sueños, todos tus objetivos. Quiere matar tu voz interior porque significa salir totalmente de tu zona de confort, significa prácticamente morir partes de tu versión y de tu personaje actual, para que puedas empezar a ser una persona totalmente distinta, una persona capaz de llevar adelante ese sueño, de llevar adelante esa visión. Y la mayoría de la gente en ese momento es cuando abandona. Y acá es donde nació mi propósito. Yo en casa viví una situación
que sé que la ha vivido la mayoría de la gente, y esto fue lo que más me despertó y me movió y me encendió a hacer lo que hoy en día hago y que nunca dejé de alimentar. ¿Qué fue? Bueno, o estudiar o trabajar, pero andá a salir, que no está mal, porque obviamente nuestros padres, sobre todo, quieren lo mejor para nosotros. Pero ¿qué pasa? Tus padres y tu entorno actual tienen sus creencias, y esas creencias vienen con muchísimas limitantes, que vos hoy en día, bueno, sobre todo cuando naciste no las tenías, pero a medida que fuiste creciendo, fuiste naciendo, las fuiste adquiriendo. Y esas creencias y esas limitantes son las que te frenan y no te permiten avanzar e ir por lo que vos realmente querés. Y acá es donde está uno de los quiebres más grandes. Ser tu prioridad, ponete por delante de sea quien sea, incluso si sea tu familia, e ir por lo que realmente vos querés. Esto yo lo viví en casa y ahí fue cuando entendí que había más gente viviendo eso. Yo ya tenía muy claro y estaba convencido que no iba a transar, iba a ir por lo que realmente quería, sea cual sea el precio que tuviera que pagar. Y obviamente he tenido un montón de miedos y hoy en día los tengo también, pero estoy más que convencido que voy a ir por ellos, los voy a mirar de frente y los voy a seguir enfrentando. Porque mi propósito es mucho más grande que eso, es mucho más grande incluso que yo mismo. Entonces, debes de conectar con esa voz interior, con eso que te está pidiendo. Hoy en día capaz no es el propósito grande. Hoy en día capaz tu voz interior te está diciendo, anda a clase de baile, arranca el gimnasio, empezá a cuidar tu alimentación, empezá a levantarte más temprano, deja esa pareja que tenés, cambia de trabajo. Ahora, ¿vos la escuchás? Y cuando la escuchás, no es si solamente la escuchás y listo. ¿Estás tomando acciones en esa dirección? Porque lo que pasa es que cada vez que vos no la escuchás, no la reconoces y no tomás acciones en esa dirección, tu voz cada vez va bajando más el volumen. Hasta que llega un momento que podés encontrarte viviendo una vida que no es la que realmente querés vivir. Y vos acá, en esta experiencia, viniste a vivir tu vida, no la que los demás, en el acierto, en el error, queriendo, no queriendo, te imponen. El camino no es de rosas, el camino no está claro, es más, muchas veces el camino lo único que se ve es oscuridad. Pero cuanto más vos puedas escuchar esa voz interior, cuanto más puedas reconocerla, cuanto más puedas accionar en esa dirección, este fuego no te lo va a apagar nada ni nadie. Y no va a haber nada ni nadie en lo exterior que pueda pararte. Porque estás más que convencido de que ese es tu camino. Aunque nadie más que solamente vos pueda verlo. Esta experiencia es tuya. Y no viniste a vivirla para dársela a los demás. Viniste en realidad para dártela a vos. Que sí puede tener que ver, y no hay nada más lindo que compartirse con los demás cuando uno lleva adelante su propósito o lo que le gusta hacer. Es hermoso. Es hermoso. Pero todo empieza por acá. Todo empieza desde adentro hacia afuera. Entonces, pregúntate qué te estás dando hoy. ¿Te estás dando lo que realmente te mereces? ¿Te estás dando lo que realmente te gusta? ¿Estás yendo por lo que realmente tu alma te pide? ¿O cada vez te estás reprimiendo más? Sintiendo como pareciera que energías invisibles te frenan, te sostienen y no te permiten moverte y avanzar. Vos sabés muy bien que necesitas un cambio. Y la única persona que puede darse ese cambio sos vos mismo, sos vos misma. Y podés apoyarte de un montón de personas que lo estamos haciendo, que nos estamos animando. Pero de nada sirve este video si vos no tomás acción. Necesitas tomar acción, reconocer tu camino. Te vuelvo a repetir, no todo está claro. Olvídate de esos pajazos mentales de
y cuándo va a ser, y cómo se va a dar, y cuándo va a haber plata, y todo eso que la mente te presenta, que lo único que genera es ansiedad, más ansiedad, ansiedad, sobrepensamiento, y seguís quedándote en el mismo lugar. Si no empezás a enfocarte en escuchar esa voz interior, en reconocerla, en empezar a tomar acción en esa dirección, en mimarte, en darte el amor que tanto tiempo buscaste afuera, que la primera persona que tiene que dárselo sos vos mismo. ¿Y sabes cómo te das amor? Siendo quien realmente viniste a ser. ¿Sabes cómo te das amor? Comiendo lo que realmente tenés que comer. ¿Sabes cómo te das amor? Cuidando tu templo, que te va a acompañar en esta experiencia. ¿Sabes cómo te das amor? Haciendo lo que realmente querés hacer, escuchando esa voz interior y tomando acción en esa dirección. Chicos, les mando un abrazo grande. No hay una fórmula secreta, ni un ABCD hasta la Z de cuáles son los pasos que tenés que dar para conectar con ese propósito. Y es más, te digo que el propósito te encuentra a vos, más que vos encontrarlo a él. Pero para eso, sí hay ciertos pasos que yo considero más que importantes para que puedas hacerlo, como lo es cuidar tu alimentación, hacer actividad física, darte a vos mismo el amor que tanto te mereces y hacer las cosas que te gustan. Aunque se rían de vos, aunque se burlen, aunque absolutamente nadie en tu entorno actual, incluso tu familia, lo entienda. Porque te vuelvo a repetir y con esto cierro el video. Viniste a vivir tu vida y a encontrar y reconocer tu camino, no el que los demás quieren que vivas. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Joaquín Mieres. Mi propósito es ayudarte a que tomes acción, a que puedas enfrentar, mirar a los ojos el miedo y puedas atravesarlo. Y construyas poco a poco tu mejor versión. Tienen por acá abajo el link de mi Instagram para que me puedan seguirme. Suscríbanse y me pueden dejar en los comentarios qué les pareció este video. Les mando un abrazo grande y recuerden siempre que el mejor regalo que podés darte es animarte a ser vos mismo. Vamos arriba.